¿Qué significa la detención de Cárdenas Palomino en el caso Cassés Vallarta? Es un personaje obviamente muy relevante, el más importante después de Genaro García Luna, y que tiene que ver no solo con este caso, sino con muchos otros en donde hubo abuso de autoridad, violación a los derechos humanos y sobre todo fabricación de culpables. Pero es además de todo, es un hombre que está siendo pedido en extradición por Estados Unidos. Y la pregunta es si México se lo va a quedar o se lo va a enviar a Estados Unidos. Yo me sospecho que será lo segundo. Que a México no le interesa ¿Que se va a enviar a Estados tanto. Unidos? Yo siento eso porque no había ninguna acusación antes de esta petición de extradición, de captura con fines de extradición por parte de las autoridades de Washington. Entonces, en tiempo le ganó a México el organizar una averiguación contra este hombre y buscarlo pues tantos años después, porque estamos hablando del 2005, este episodio, del 2012, la tortura por la que ahora se le está acusando, y estamos en 2021, muchos años después, ¿no? Muchos años después y circunstancias distintas las que están procesándose en México y en Estados Unidos. En el caso de México se está procesando el caso Cassés Vallarta y a él se le está imputando tortura, pues porque él ordenó y dirigió la detención y se presume que la tortura de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortés Vallarta, sobrino de Mario y de Israel, pues según la imputación, porque los obligó a firmar confesiones en las que aceptaban haber sido parte de una presunta o fabricada, según sea el caso, banda de secuestradores, los llamados Zodíaco, que los ha tenido pues en esta circunstancia en los últimos años. Entonces tenemos que la detención tiene que ver con la acusación de que él practicó tortura en contra de estos dos personajes de la familia Vallarta, y bueno, pues también aparecen como víctimas, hay que decirlo, los hermanos Ricardo y Eduardo Estrada Granados, que fueron detenidos y también pues torturados en su domicilio por policías que estaban bajo la dirección de Cárdenas Palomino. Entonces, las acusaciones, las imputaciones que llevan a la Fiscalía y a las autoridades que lo detuvieron a ser detenido son distintas o muy distintas a las que estaría enfrentando en los Estados Unidos. Habremos de ver qué dicen las leyes y qué va a ocurrir si tiene que terminarse el proceso en México por tortura y luego se envía, en caso de que se solicite en extradición, a los Estados Unidos, o ocurrirá lo que tú dices. Vamos a verlo, todo está como una perspectiva abierta. En ambos casos, en el procesamiento del caso Cassés Vallarta en México, lo que pueda significar la detención de Cárdenas Palomino, que enrute las investigaciones a la trama de responsabilidades de esta historia, pues es muy fuerte. Y muy fuerte también lo que pueda contribuir en la justicia estadounidense por lo que se le imputa a Genaro García Luna en relación a crímenes vinculados con el narcotráfico. Así que en México o en Estados Unidos todo es una bomba. Claro, y en Estados Unidos está implicado la complicidad, el encubrimiento al cártel de Sinaloa. Estamos hablando de operaciones muy específicas de tráfico de drogas en las que habría participado no solo García Luna, sino también su principal colaborador, que era Luis Cárdenas Palomino. Eso es lo que dice la acusación. En México también ya se le imputó lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, son múltiples acusaciones. Solo se está mencionando esta tortura del 2012, pero no quiere decir que sea lo único por lo cual está acusado. Bueno, regresamos en esta conversación con José Reveles, el colega periodista mexicano, hablando sobre la detención en México de Luis Cárdenas Palomino, este exfuncionario del gobierno de la República, cercano a Genaro García Luna, como se ha dicho. Y bueno, pues en el entendido, José,
de que está la ruta judicial en Estados Unidos ya echada a andar con García Luna y sus señalamientos muy graves, como los acabas de recordar ahora, y la ruta en México sobre lo que puede venir con el caso Florán Cassés, Israel Vallarta. En estos dos territorios es que va a ir corriendo la vida de Cárdenas Palomino. Déjame detener en la parte que se está investigando en México, específica. Bueno, también en México se está investigando a García Luna, hay señalamientos, hay investigación de la UIF, hay varias cosas que están también en México desarrollándose, pero el señor está en Estados Unidos procesándose. García Luna, el que está en México, pues es Cárdenas Palomino. Pero sobre la parte que tiene que ver con el caso que has investigado tan ampliamente de Cassés Vallarta, ¿qué podríamos esperar cuando se detiene a una pieza clave de este entramado en el que están involucrados muchos personajes y situaciones? Este entramado que incluye a la autoridad investigadora, a la autoridad policíaca, a la cadena de televisión que difundió lo que hoy se sabe fue un montaje. Esta detención, desde tu punto de vista, puede detonar una revisión más amplia de la cadena de responsabilidades del caso Cassés Vallarta, ¿o cómo lo ves? Yo creo que así debería ser, Carmen. Detonar exactamente una investigación más profunda, porque finalmente en la propia presidencia de la República, en la mañanera, se reprodujo el montaje y haciendo evidente que era un montaje. Entonces ahora la presencia de Luis Cárdenas Palomino va a ser muy importante para dilucidar ese momento que fue, como decía yo hace rato, como el detonante de la gran fábrica de culpables que hubo en este país durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, porque esto ocurrió todavía en el sexenio de Vicente Fox, pero todas las repercusiones se dieron meses después y con toda la familia Vallarta perseguida. Y no puede ser que se reproduzca el acto mediático, el show mediático, y no haya consecuencias legales. Creo que ese es el punto. Ahí está uno de los puntos más, sí. Ahí está uno de los puntos más importantes. Veremos si esta detención deriva en circunstancias mayores, efectivamente, y trasciende a la propia circunstancia que ha involucrado, pues en un primer momento, a una ciudadana francesa que finalmente fue liberada porque logró un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el desaseo y el montaje mismo, y la Corte en México, bueno, decidió ampararla y darle una libertad inmediata. Ella se fue y dijo adiós a México por todo lo que había ocurrido con ella, pero la parte mexicana, pues Pepe sigue en la cárcel, en algo que no acaba de entenderse con suficiencia. ¿Por qué lustros después, no sé si 15 o 16 años después de todo aquello, la parte mexicana de esa trama se queda en la cárcel o sigue en la cárcel? ¿Tú lo entiendes? Sí, a punto de cumplir 16 años sin una sentencia. O sea, ese es el gran problema. Es un caso que está abierto, obviamente, y que tiene que ver también con otra denuncia por tortura desde los inicios, desde el 2006 estamos hablando. Además yo no sé cómo jurídicamente pueden sumar estas acusaciones que están ahí presentes y que tuvieron vigencia hasta que la vieja PGR quiso dar el caso por cerrado. Estamos hablando entonces aquí de un tema de impunidad. Si la impunidad está por encima de los acontecimientos posteriores, sí se puede seguir una acusación contra toda una familia sin que pase nada en este país. Entonces yo creo que ese es el gran tema. Si vamos a tener un enjuiciamiento en México por este y otros temas pendientes para Cárdenas Palomino, o si simplemente se va a hacer caso a la petición de extradición por parte de Estados Unidos. Creo que debería ser... Vamos a ver. Sí. Tendría que haber un juzgamiento en México por temas que tienen que ver con lo que el mismo presidente de la República dijo. Hubo épocas del gobierno en que se trató de un narcoestado, bueno, un narcogobierno. ¿Y quién era la parte operativa? Pues Luis Cárdenas Palomino junto con Genaro García Luna.
Pues sí, ciertamente ese es el gran asunto. Vamos a ver cómo se conducen las cosas en el ámbito judicial en relación a la exigencia de la justicia mexicana y la exigencia de la justicia estadounidense y el reclamo de todo mundo de que esto se procese con toda amplitud por todo lo que había involucrado, por todo lo que representan los nombres García Luna y en este caso Cárdenas Palomino. Déjame, Pepe, Reveles, hacer una pausa y regresamos. No por nada decíamos, este caso ha merecido varios libros, uno de los cuales es el tuyo, el Affair Cassés, pero hay varios libros de primerísima, de investigaciones periodísticas, incluso la historia novelada de Jorge Volpi, que ha sido reconocida con premios a nivel internacional. Bueno, esta es una historia, yo decía rocambolesca, pero involucra pues todo un sistema que permitió que ocurrieran cosas como las que pues encarnó García Luna y Cárdenas Palomino, como sabemos. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final hablando en un día donde la noticia, una de las noticias principales en México, pues tiene que ver con esto, con la detención en Naucalpan de esta figura clave de toda esta trama criminal en México. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Reveles, muchísimas gracias por estar aquí. Déjame cerrar la charla preguntándote, bueno, ya echamos de imaginación al tema de la detención de Cárdenas Palomino. ¿Qué podría ocurrir si el detenido intenta acogerse a este criterio de oportunidad que la justicia mexicana permite a quienes son detenidos, quienes son imputados de ciertos delitos, pero que si colaboran con la justicia y con la fiscalía para imputar y ayudar y entregar información válida y valiosa para procesar crímenes mayores? Si llegara a darse ese punto o ese paso, ¿qué podríamos ver, Pepe? Nos queda un minuto. Pues tendríamos que escuchar confesiones de parte de Cárdenas Palomino, porque él conoce todo el entramado y todo lo que ocurrió durante 3 sexenios. Entonces, pero son 2 juicios. Hay una acusación en México que es posterior a la que se le hizo en Estados Unidos. Entonces, el dilema va a ser si se le juzga aquí o en Estados Unidos. Yo creo que las condiciones están dadas para que sea extraditado, pero va a ser una decisión de las autoridades mexicanas. Y finalmente las acusaciones, si se puede establecer una prioridad o una importancia, son más graves en Estados Unidos, porque rebasan la tortura, la detención arbitraria, etcétera, y están hablando del tráfico internacional de drogas, en donde México y estos funcionarios fueron clave para ayudar al cártel de Sinaloa y para hacerlo ese tráfico eficaz sin que algún día se descubriera, pero ya se descubrió. Pero ya se descubrió y bueno, vamos a ver qué sucede tanto en Estados Unidos como en México, pero sin duda, pues es una detención clave en todas estas historias de las que hemos estado hablando, pues a lo largo ya de varios años, como bien lo dices, Pepe. Así que si no tienes inconvenientes, seguiremos en contacto contigo para seguir revisando lo que vaya surgiendo de este proceso de investigaciones tanto a Estados Unidos como en México. Así que por lo pronto, gracias, se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí esta noche y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.